Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, la pregunta está referida a una información que ya conocemos en parte, y es que el Gobierno se ha visto obligado a revisar la previsión de ingresos y de gastos de la Ley de Presupuestos en vigor para esta comunidad, sin perjuicio de los datos que tendremos que conocer en detalle sobre una previsión de ingresos supuestamente 250 millones y unos recortes de no menos de 550, mi pregunta estaría destinada en este momento a preguntar al señor presidente si estas previsiones de incremento de impuestos y de recortes serán suficientes para que esta comunidad cumpla los objetivos de déficit público asignados a esta comunidad para el año 2012. Como usted sabe, Canarias viene haciendo la tarea de ajustarse sus presupuestos a la nueva situación económica de una forma constante desde el año 2008, lo que nos ha llevado a producir un ahorro de 2.280 millones de euros, así como un ajuste importante en la administración Canarias. Los acuerdos, los nuevos presupuestos generales del Estado hace que tengamos que ajustar de nuevo nuestro presupuesto en 800 millones de euros. Vamos a abordar el reto de ajustar esos 800 millones de euros partiendo de que queremos cumplir con tres objetivos. Primero, cumplir estrictamente el criterio del déficit. Segundo, mantener unos servicios públicos esenciales con unos niveles de calidad acordes con las necesidades que tiene Canarias. Tercero, intentar hacer el menos daño posible al empleo. Para ello tenemos que hacer un esfuerzo de lo público y de lo privado. El esfuerzo público que se hace en este ajuste de 800 millones de euros es de 550 millones de euros. El esfuerzo que le pedimos al resto de la sociedad canaria es de 250 millones de euros. Los 550 millones de euros del esfuerzo público surgen, los queremos abordar con 200 millones del capítulo 1, un ajuste importante en materia de gastos de personal, con retenciones que en estos momentos se llevan a cabo a los distintos departamentos por un importe de 30 millones de euros y con un ahorro en el capítulo 2 de gasto corriente de 80 millones de euros. El resto, que significan otros 240 millones de euros, queremos resolverlo aplicando de forma amortiguada las medidas adoptadas por el Gobierno en la pasada semana y que tienen que ver con la sanidad, con la educación, así como el Gobierno de Canarias va a hacer un esfuerzo también en el resto de los departamentos, insisto, para que de forma amortiguada podamos aplicar las medidas que se han aprobado por el Consejo de Ministros y que tengan el menos efecto posible en el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Señor presidente, yo comprendo las dificultades y el margen de maniobra de este Gobierno y, si me pongo benevolente, del Gobierno de Madrid. Pero mi grupo, como bien sabe, no comparte, no apoya la mayor. Esta manera de abordar la crisis es un fracaso. Estamos en recesión. 0,4% de retroceso de la economía del Estado español y los próximos trimestres todos los pronósticos apuntan a que esto va a peor. Creo que los recortes de Madrid o los recortes de Canarias no van a servir para cumplir los objetivos del déficit y, por supuesto, no van a servir para remontar esta situación de la economía, sino todo lo contrario. Por eso vuelvo a reiterar que desde la posición política de este grupo reclamamos un cambio radical de la política económica a nivel de Europa, de España y de Canarias, porque con esta política, a pesar del sacrificio, a pesar de los recortes, no saldremos. Ya no lo decimos unos cuantos, ya lo dice todo el mundo, los propios organismos internacionales. Por eso yo invito a las fuerzas políticas a rebelarnos contra esta manera de enfrentar la crisis, porque genera descohesión, deteriora los servicios públicos, profundiza en la recesión, genera paro y miseria. Estamos en caída libre, no hay nada que apunte a un cambio de tendencia y la única solución es cambiar la política y a esa nos seguimos apuntando nosotros, aunque seamos comprensivos con las dificultades de los gobiernos en este momento tan complicado.
Señor presidente, a raíz de su visita al Reino de Marruecos, vimos como única noticia, prácticamente única noticia de su visita, que nos trasladó de que Marruecos había desmontado la gran mentira del petróleo. Por una parte, en otros periódicos, Marruecos ayuda a desvelar la gran mentira del Ejecutivo español sobre el crudo. Yo no tengo otro ánimo político sino de enmendarnos. Enmendarnos quizás que habremos comunicado mal, que habremos sido malentendidos, que realmente se han sido desvirtuadas las informaciones y usted lo toma, o su gobierno, como una gran mentira. Queremos que nos diga exactamente cuál es la gran mentira para, en todo caso, aclarar el concepto que usted cree que pueda ser mentira. Ese es el objeto de esta pregunta, que se reduce, yéndome al texto, en relación con las prospecciones petrolíferas de la zona económica exclusiva de 61 kilómetros de Canarias. ¿Cree el señor presidente del Gobierno que el petróleo es una gran mentira? La única gran verdad es que el petróleo puede ser un negocio para Repsol y para sus amigos. Señor presidente, usted no ha hecho un acto en esta respuesta digna de un presidente de un gobierno. Decir simplemente que lo que usted ha dicho clarísimamente, su portavoz, que se ha mentido en el tema del petróleo, para usted decir exclusivamente que es un negocio de Repsol, es de un simplismo de tal categoría que no es digno de su categoría como presidente del gobierno. Usted, señor presidente, ha obviado, y usted creo que es profesor de Educación General Básica, y dentro de esos conocimientos básicos incluso, tiene los mínimos conocimientos matemáticos y físicos para decir a la población canaria cuáles son las realidades de los temores que infundadamente está usted metiendo a la población canaria y incluso ayudado de sus medios de comunicación. Y esto es lo que no se puede engañar. Ahí sí está la gran mentira. La gran mentira está en usted, señor presidente, cuando habla a prospecciones a 10 kilómetros de la costa de Fuerteventura, cuando, aunque se quiera, no se puede, porque el fondo o lo que es la plataforma es plataforma magmática o volcánica, y ahí no hay petróleo ni de asomo. Por tanto, esa es una intencionalidad. Ahí se ha mentido. Pero lamento, y vuelvo a decir, con esto termino, que su respuesta realmente no me ha extrañado, porque usted la suele ser así, y ahora dirá todo lo que quiera. Le dije la gran verdad, ahora le digo la gran mentira. Ahora la gran mentira. La gran mentira es estar utilizando el que, como Marruecos está sacando su petróleo, tenemos que sacarlo nosotros, porque si no lo saca solo Marruecos. Y lo que ha dicho la información a lo que usted se refiere es que Marruecos no saca petróleo porque no lo ha encontrado después de 11 años. Esa es la verdad. No hay petróleo. Por lo tanto, las prisas para llevar a cabo prospecciones cerca de las costas canarias no son aconsejables en este momento porque no existe ningún riesgo de que Marruecos saque petróleo. Y la verdad es que las prospecciones se pueden llevar a cabo a 9 kilómetros de Canarias, 9 kilómetros 600 metros. Si no, ¿cómo nos explicaríamos? ¿Cómo se explicaría usted, señor diputado? ¿Cómo se explicaría usted que Repsol pague por utilizar toda esta plataforma, que son 6.500 kilómetros cuadrados, donde tiene derecho a hacer las prospecciones? Esto es lo que ha pagado Repsol en el año 2001 y lo que le mantiene el gobierno del PP actual, por 20 millones de euros, poder hacer prospecciones en toda esa franja que son 6.500 kilómetros cuadrados. Y esa franja tiene efectivamente una distancia de 61 kilómetros si vamos a la parte más lejana de Canarias, pero tiene 9 kilómetros, 600 metros si nos acercamos a las costas canarias. Y la autorización que tiene Repsol es hacer prospecciones en cualquier parte de esa superficie. Esa es la verdad. Y nosotros nos hemos opuesto, nos oponemos y vamos a impedir que se saque el petróleo de las aguas canarias, porque no por un capricho. Lo vamos a impedir, los canarios, porque es que atenta a un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad y porque pone en riesgo el 54% de los empleos directos que hay en Lanzarote y el 50% en Fuerteventura. No se pongan nerviosos. Señorías, por favor. Yo creo que hay que acoger las cosas con un poco de tranquilidad.
¿Por qué usted no hace ese esfuerzo para compartir la preocupación con las instituciones de Lanzarote y Fuerteventura, que el 100% de sus ayuntamientos y los 2 cabildos con el Parlamento de Canarias apuestan por un modelo de desarrollo que no tiene que ver nada con el apoyo decidido, descarado a una empresa privada que no tiene nada que ver con los intereses de Canarias y que parece que para ustedes es lo más importante? Para nosotros lo más importante es un modelo de desarrollo sostenible que garantice el bienestar de los canarios. Señor presidente del Gobierno, Marruecos es un aliado de Estados Unidos, un aliado de Francia, un aliado de España, cuenta con un tratado de asociación especial con la Unión Europea, es un país que está a 3 horas por vía marítima desde Fuerteventura, a 1 hora y 20 minutos desde Las Palmas a Huelvín en vuelo. Es un país comprometido en la lucha contra el terrorismo islámico y usted realizó los pasados 12 y 13 de abril una visita oficial encabezada por usted, empresarios y miembros de su gobierno, en los cuales sabemos que visitó Casablanca, Agadir, Rabat, y en la que se trataron proyectos importantes de cooperación en el marco de la iniciativa europea POCTEFES y, a su vez, se promovieron relaciones empresariales entre Canarias y Marruecos para apoyar a las empresas canarias en su internacionalización hacia ese país, para exportar bienes y servicios. Señor presidente del Gobierno, ¿cuál es la valoración que hace su Gobierno de su reciente visita a Marruecos? La valoración no puede ser otra que positiva, como la han calificado todos los empresarios que acudieron a esta cita, y porque tiene que ver con un objetivo estratégico de Canarias, que es la internacionalización de su economía. Este era el objetivo básico del viaje, apoyar la internacionalización de nuestra economía, buscando nuevas oportunidades para profesionales y empresarios canarios y al propio tiempo facilitar que Canarias pueda ser prestadora de servicios a esta parte de África, desde Marruecos a toda la África occidental. Y en ese sentido, pues se presentaron la segunda fase de los proyectos POCTEFES, a los que usted hacía referencia, que son financiados con fondos FEDER de la Unión Europea y que han tenido 2 fases. Una fase que el 2009-2011, en el que se invirtieron en 9 proyectos, 4 millones de euros, y una segunda fase, que es la que presentamos con ocasión de este viaje, de 20 proyectos y una inversión de 14 millones de euros. Hay que decir que todos estos fondos son fondos, insisto, de la Unión Europea, y las empresas que se benefician de ellos, todos son empresas canarias. Son desde las autoridades portuarias, nuestras 2 universidades, instituciones, distintas empresas públicas canarias, que son las que realizan estos proyectos. Y por otra parte, presentamos la mejora de las comunicaciones aéreas con Marruecos, incrementando las comunicaciones que hoy se tienen con el Aaiún y con Marrakech a Agadir y Casablanca, así como compromisos para impulsar la mejora en el transporte marítimo. ¿Cómo afectarán las medidas aprobadas en el Consejo de Gobierno como consecuencia de los presupuestos generales del Estado a los servicios públicos esenciales? Las medidas aprobadas en el último Consejo de Gobierno van a amortiguar en lo que son los servicios básicos, los servicios esenciales, en la educación, la sanidad y las políticas sociales, van a amortiguar las medidas acordadas por el Gobierno de España de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Si aplicáramos los criterios decididos por el Gobierno de España, pues desmantelaríamos una parte importante que va a suceder en otras comunidades autónomas de nuestro sistema de salud o, por ejemplo, de nuestros alrededor 22.000 profesores que trabajan en Canarias, automáticamente 3.000 tendrían que ser despedidos si aplicáramos estrictamente las medidas aprobadas en Madrid. O, por ejemplo, todas las escuelas unitarias de la isla de La Palma, porque dada la estructura de la isla se apoya en unitarias, tendrían que desaparecer. Las medidas aprobadas por el Gobierno amortiguan ese efecto. Por eso antes decía que para amortiguar ese efecto es necesario un ajuste de 800 millones de euros, dada el déficit de financiación que tiene Canarias. Y para hacerle frente a esos 800 millones de euros tenemos que hacer todos un esfuerzo solidario. Primero la parte pública. Y la parte pública está haciendo un esfuerzo enorme
inmenso, porque a esos 550 millones de euros que le estamos pidiendo de esfuerzo a lo público, esos 550 millones hay que sumarlos a los 2.280 que ya hemos hecho. Esos 550 tienen que estar complementados, se complementan con un incremento de los impuestos, evidentemente, donde todos tenemos que ser solidarios, toda la sociedad canaria aportando el resto, esos 250 millones de euros que nos van a ayudar a equilibrar las cuentas y a que tenga un menor efecto, un menor impacto las medidas aprobadas por el Gobierno central en la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, a que tenga menor impacto en el empleo en este caso el empleo público, ¿no? Por eso vamos a tener que seguir trabajando en lo que es el ajuste de la Administración. Ayer dimos un paso importante en el Comité de Expertos en la línea de seguir redimensionando la Administración canaria, pero teniendo claro que el objetivo fundamental es mantener la cohesión social y los elementos cohesionadores de lo social tienen que ver con las prestaciones básicas. Señor presidente, lamentablemente hemos llegado al punto al que no queríamos llegar, al punto de no retorno al que nos ha empujado el Gobierno de Mariano Rajoy. Y en este pacto, Coalición Canaria, Partido Socialista, su Gobierno entiendo que pretende mantener primero el empleo y generar empleo. Segundo, mantener el empleo público, porque de ello dependen servicios públicos esenciales, en contra de lo que hoy mismo anuncia la Comunidad Autónoma Valenciana de una reducción de un 50 o un 40% de empleados públicos. Hablamos de empleados públicos, no hablamos solo de administrativos, que también, sino de sanitarios y, desde luego, de maestros, muchos maestros y maestras. Entiendo que su Gobierno se ha decidido a no contribuir a dinamitar el estado del bienestar y que para ello ha debido adoptar medidas duras, impopulares y dolorosas que hay que explicar, señor presidente. Que hay que explicar porque otros están afanados en desvirtuarlas y explicarlas de una manera tendenciosa. Por eso ya le he dicho que hay que conseguir la complicidad de los canarios y las canarias. Y esto porque tienen que entender por qué se les piden nuevos sacrificios, por qué se les piden nuevos sacrificios. Porque es muy duro para todos, para ellos e incluso para su Gobierno, que aquellos que nada tienen que ver con esta crisis van a tener que seguir perdiendo poder adquisitivo. Porque hoy por hoy las políticas injustas e insolidarias con Canarias desde el Estado y la obsesión por la aplicación de políticas de reducción de déficit que para nada han dado resultado en otros países, lo único que van a conseguir es generar más paro y hacernos más pobres. Y yo le pido al Gobierno que haga de resistencia ante las políticas injustas e insolidarias que van hacia desde luego, desmantelar el estado del bienestar para los que menos tienen del Gobierno de Rajoy. El Gobierno de Canarias ha dado instrucciones al personal del ente público de Radiotelevisión Canaria, a los editores y, en última instancia, a los redactores de las islas para no mostrar en sus informativos opiniones a favor de las prospecciones petrolíferas? No, señora diputada, no lo ha hecho. Señor consejero, los entes públicos se crearon para no mercadear con la información. Al contrario que sucede con los canales privados, en los públicos la información debería difundirse atendiendo a su contenido noticioso y no al contenido ideológico. Esta función se ha visto gravemente desvirtuada en la radio y en la televisión pública canaria. El debate de las prospecciones petrolíferas, por usar la palabra debate de alguna forma, no se ha reflejado en este medio atendiendo a la realidad. Se ha alterado la visión sobre este tema en conveniencia a la postura de un Gobierno, sobre todo un Gobierno que parece ser que ahora no tiene estudio demoscópico sobre la opinión de los canarios, en contradicción de lo que dijo su propio presidente del Gobierno de Canarias. Los editores, señor consejero, han telefoneado a las delegaciones para sugerir que si en algún momento un ciudadano emitía una opinión a favor de las prospecciones, esta debía omitirse de la noticia o el reportaje.
No se han emitido informaciones positivas sobre las prospecciones petrolíferas en ningún informativo de Radio Televisión Canaria, tampoco en ningún magazine de la cadena. Se ha manipulado, señor consejero, a la gente con noticias tendenciosas como que una plataforma petrolífera a 61 kilómetros se vería porque a 61 kilómetros los canarios vemos el Teide. Toda una gran noticia. Los tiempos, señor consejero, no se han manejado bien. En un momento como este, señor consejero, en una televisión que nos cuesta 38 millones de euros a los canarios, nosotros le exigimos pluralidad. Y le exigimos pluralidad, también se lo exigen las personas que están trabajando, profesionales de las islas, por supuesto de las islas periféricas, que no tienen las mismas condiciones que tienen los que trabajan en Gran Canaria o en Tenerife. Y le pedimos pluralidad en los debates. Esta televisión y esta radio canaria no puede convertirse en el diario del presidente del Gobierno de Canarias al más puro estilo chavista. El problema probablemente venga de oír la radio solo lo que a uno le interese, o no oírse a sí mismo, porque mire, en la radio autonómica, la televisión autonómica, se han escuchado y se siguen escuchando a todas las partes. Es decir, a todos aquellos que tengan algo que decir para mejor comprensión de un asunto que ha merecido por parte de la totalidad de los medios de comunicación de las islas un tratamiento amplio, probablemente incluso más amplio del que se le ha dado en los medios públicos. En la radio, por ejemplo, se han escuchado voces a favor y en contra. Permítame citarle dos entrevistas que le realizaron a usted mismo el pasado mes de marzo, viernes y sábado 23 y 24 de marzo, donde se le escuchó a usted mismo, al presidente del Cabildo de Gran Canaria, el señor José Miguel Bravo, por poner un ejemplo, o al señor Juan Santana. Pero eso desde el punto de vista político, a aquellas personas que se les ha entrevistado a favor, en este caso las prospecciones, como ustedes sostienen. También se ha entrevistado al responsable de explotación y producción de la compañía en España, señor Moro, de Repsol, que creo que habrá estado a favor de las prospecciones, por poner un ejemplo. Mire, en la radio y en la tele se han escuchado a voces como el señor Manuel Fernández, se han escuchado las voces del señor ministro, señor Soria, de la vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya de Santa María, el presidente de Repsol, el director del proyecto, la delegada del Gobierno, el señor Antona. Es decir, todas esas personas se han manifestado en los medios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, en la tele y en la radio, a favor de las prospecciones. En cambio, hay otras personas que consideran que esas prospecciones son dañinas porque dañan nuestro presente y nuestro futuro, y también han tenido la oportunidad de expresarse. Esa es la diferencia entre un gobierno que entiende la pluralidad a la que usted hace referencia sobre los medios y un gobierno que publica un Real Decreto para elegir directamente al director de la televisión por ignorar el consenso, o que expulsa a los sindicatos del órgano de dirección de la misma. Esa es la diferencia entre un gobierno y el otro. ¿Qué medidas concretas va a adoptar y cuándo el Gobierno de Canarias ante el primer informe del Comité de Expertos sobre la reforma de la Administración Pública en la Comunidad Autónoma de Canarias? El Gobierno continuará trabajando en pro de la modernización y simplificación de las administraciones públicas canarias. Posiblemente poco más me puede aportar usted a pesar de tantos meses de trabajo. Me gustaría refrescar un poco la memoria. No me voy a remontar a julio del 2010, cuando el entonces vicepresidente económico del Gobierno de Canarias, el señor Soria, planteó un plan de ajuste que rechazó entonces Coalición Canaria, ni tampoco a lo que han valorado el Partido Socialista en Canarias, donde hablaban en mayo del 2010 de fusionar varias consejerías. Pero lo que sí voy a hacerle, señor consejero, es un repaso, ya que en otoño el Partido Popular puso sobre la mesa un plan integral de racionalización y adelgazamiento de lo público. Ustedes respondieron con la creación de la Comité de Expertos. El 24 de noviembre se aprobó por decreto y se puso al frente de esta comisión al amigo del señor presidente del Gobierno, el señor Fernando Ríos. Lo quitaron del medio usted, señor Espínola, y lo pusieron en la presidencia. El 12 de diciembre se constituye el comité y
una vez que se decreta el comité de expertos y se constituye el comité, han pasado más de 3 meses y conocemos a partir de abril algún trabajo de este comité de expertos que lo trasladan ustedes a una comisión parlamentaria sin previo aviso. Por cierto, una comisión parlamentaria en la que ese informe se recoge, y leo textualmente porque es lo curioso de este comité de expertos, en su página 30 dicen: lo confirma la Ley de Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2012, que mantiene la composición del sector público autonómico, organismos públicos, empresas y fundaciones casi con la misma dimensión que antes de la crisis. Y continúa este informe del comité de expertos: no se trata de medidas de racionalización del sector público instrumental, de reconsideración de su función, de su dimensión, de su relación con el sector privado y de sus reglas de funcionamiento, un debate fundamental, les recomienda el comité de expertos, que sin embargo sigue pendiente en la Comunidad Autónoma de Canarias. 10 meses después, señor Spínola, señorías del Gobierno, en este tema, como en otras cuestiones, poco o nada se ha hecho. No lo dice el Grupo Popular, sino lo dice también su comité de expertos, que se lo han quitado a usted para dárselo al señor Rivero, y por tanto seguimos sin hacer nada. Señor Antona, no actúe con demagogia, no le llevará a ningún lado. Estoy en el comité de expertos y encantado de presentar en el Parlamento cada una de las propuestas y recomendaciones que le hacen al Gobierno. Habla usted del ajuste que hizo un plan que tenía el señor Soria, me gustaría verlo. Nunca llegó a este Parlamento, nunca llegó a este Parlamento. Esa es la realidad. Mire, el comité de expertos es un órgano asesor que está haciendo un gran trabajo. Está haciendo un gran trabajo y está formado por personas de reconocido prestigio. Ha hecho ya un primer informe y se ha entregado a esta Cámara. Y en ese primer informe se recogen una serie de propuestas y recomendaciones sobre documentos que había elaborado el Gobierno de Canarias. Casi todo la Consejería de Presidencia. Le voy a poner algunos ejemplos para que sus señorías entiendan en qué consiste el trabajo del comité de expertos. Mira, ha informado sobre 2 proyectos de decreto de desarrollo de la Ley de Actividades Clasificadas. Ha informado sobre un plan de modernización, un plan estratégico 2012-2014 que está en este momento acometiendo el Gobierno de Canarias. Ha hecho un informe sobre un plan de racionalización y redistribución de efectivos en la comunidad autónoma, que ya se ha materializado con hechos concretos. Todo eso lo ha hecho el comité de expertos. También el comité de expertos ha hecho una valoración sobre las empresas públicas, como usted bien ha señalado. Y sobre las empresas públicas le diré a usted y a toda la Cámara que en este momento el Gobierno ha aprobado un plan de reestructuración que supone que en cada empresa pública hay un plan de viabilidad, y eso va a suponer en la práctica una reducción de 20 millones de euros, 20 millones en gastos estructurales y 40 millones de euros en endeudamiento. Señor Antona, hay 3 empresas públicas que se han suprimido y usted está viendo todos los días en los periódicos cómo ese plan de viabilidad está afectando a empleados en las empresas públicas. Por tanto, reducción, claro que la hay. 200 millones de euros en las empresas públicas en los últimos 3 años. ¿Prevé su consejería cambios normativos en los criterios de ahorro neto, endeudamiento a largo plazo, gestión recaudatoria, remanente de tesorería y esfuerzo fiscal aplicables a las finanzas de los ayuntamientos canarios en virtud de la ley del Fondo Canario de Financiación Municipal? Le debo responder afirmativamente porque los cambios están ya en marcha. La Consejería viene trabajando en una revisión de los indicadores previstos en la ley del Fondo con la FECAN y espero que se pueda materializar pronto en un anteproyecto de ley que tiene en trámite en este momento el Gobierno. Yo creo que este asunto es importante para todos los ayuntamientos de Canarias, independientemente de su signo político. Los que conocemos bien este problema sabemos que esto no es una carta blanca a los ayuntamientos, porque creo que el objetivo de todos es racionalizar el gasto, reducir el déficit, pero lo que es evidente es que este sistema, el actual, no funciona, porque no podemos aplicar criterios del año 2004 o 2005 ahora mismo. Y es evidente que no funciona además porque de los 88 municipios de Canarias, en estos últimos años, 85 no cumplen los ratios de salud financiera. Y no quiero yo pensar que son los ayuntamientos que no saben hacer su trabajo. Evidentemente son los ratios que no son adecuados para los tiempos que vivimos. Le invito a que se agilice
esa tramitación, a que se valore la posibilidad de que se efectúe también sobre el año 2011, sería importante, y sobre todo además que se tomen medidas para también los ayuntamientos que no entregan la documentación a tiempo, aquellos que hacen tardar en demasía la resolución del Gobierno de Canarias porque no entregan en los plazos previstos, sean penalizados, para exigir criterios no solo de racionalidad, sino también de exigencia de que cumplamos todos. Nada más, señor consejero, espero que esto así sea y que por fin podamos resolver un problema evidente, que 3 ayuntamientos en este último año, 3 ayuntamientos en el año anterior, al final acaben recibiendo un dinero que es el que resulta de retirarle por penalización al resto de los ayuntamientos de Canarias. Eso no parece justo ni razonable. Señor diputado, tiene usted razón. Es evidente que si de los 88 ayuntamientos canarios solo 3 cumplen con los indicadores y condicionantes, está claro que algo falla. Y como algo falla hay que cambiarlo, y hay que cambiar la ley. Y en eso se ha aplicado el Gobierno de Canarias, pero no lo quiere hacer solo. La modificación de esta ley tiene que ser pactada con los ayuntamientos a través de la FECAN, y lo estamos haciendo. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Vamos a modificar 3 indicadores: el ahorro neto, el esfuerzo fiscal y la gestión recaudatoria. ¿En qué porcentaje? El ahorro neto va a pasar del 10 al 6%. La gestión recaudatoria va a pasar del 77% al 75%. Y el esfuerzo fiscal va a pasar del 80% al 78%. En esto existe pleno acuerdo con la FECAN. Por eso lo vamos a introducir en este anteproyecto de ley que ya está en trámite, que aprobó el Gobierno el sábado y que va a remitir al Consejo Económico y Social para que haga un informe con carácter urgente. Plantea usted otra cuestión que es la referida a aquellos municipios, aquellos ayuntamientos que no envían la documentación. Y ahí existe una laguna legal en la ley, porque la ley no previó su penalización. En esta reforma pactada que vamos a llevar a cabo, vamos a establecer un mecanismo de sanción a aquellos ayuntamientos que no envíen la documentación a la consejería. Y esa penalización consiste en el 50% de la cantidad que les corresponde en concepto de libre disposición. ¿Por qué el Gobierno de Canarias no ha abonado las ayudas del POSEI correspondientes a los años 2010 y 2011 y cuándo prevé abonarlas? En el día de hoy aparece publicado en el Boletín Oficial de Canarias la resolución provisional sobre la concesión de las ayudas del Estado al POSEI, con lo que esperamos que a lo largo del mes de mayo se puedan hacer efectivas. Son 22,9 millones de euros aproximadamente. Señor consejero, no le voy a decir qué gran noticia, porque el sector lleva esperando pues cerca de 6 meses a que esto sea una realidad. Y creo que los retrasos en el pago del POSEI es producto de la dejadez de este Gobierno y no tienen justificación por más que usted lo intente. Hay que dedicar más trabajo y más tiempo a gobernar y menos a la propaganda y a mensajes que faltan a la verdad y que muchas veces le he oído a usted, sobre todo en inauguraciones de ferias agrícolas y ganaderas. Y la única verdad aquí, señor consejero, es que el Gobierno de España ingresó en octubre, noviembre, unos 23 millones correspondientes al POSEI y aún el Ejecutivo canario no ha abonado estas ayudas. Usted, señor consejero, tiene que ser consciente que se está ahogando con la cuerda de la dejadez y el desgobierno a agricultores y a ganaderos. La modificación del POSEI fue aprobada por la Comisión Europea en el año 2009 y permitía una ampliación hasta 46 millones de euros. Usted le he oído decir también que negoció con Zapatero el que Canarias no tenía que poner nada. Usted, de verdad, no me parece que eso se tenga que mantener porque no es que Canarias no tenga que poner nada, es que se lo están quitando a los agricultores y a los ganaderos. Y lo que está claro es que en el presupuesto actual de esta comunidad autónoma, señor consejero, no existe ni un solo euro de los recursos canarios para abonar el POSEI. Yo lo que le quiero decir es que no podemos pedir al Gobierno de España lo que ni ustedes mismos pueden cumplir en Canarias. Y quiero anunciarle, señor consejero, que el Gobierno de España está dispuesto a establecer las cuantías hasta 35 millones, que es lo que ha autorizado la Unión Europea, para garantizar el mantenimiento de las ayudas del POSEI. Ahora bien, ¿usted, señor consejero, está en disposición de poner esa cuantía en los presupuestos de Canarias para que agricultores y ganaderos tengan garantizado el mantenimiento de la ayuda del POSEI?
Señora Montelongo, yo le invito a que me diga cuándo he mentido, dónde he mentido y cómo he mentido. Otra cosa es que a usted no le guste lo que yo haya podido decir. Eso es otra cosa. Pero le aseguro que todo obedece a la verdad. Mire, le hace las dos órdenes, la del año 2010 y la del año 2011. En el año 2010 existe obligatoriedad del Gobierno de Canarias de poner el 50% de la ayuda. En el año 2011 no. ¿Y sabe por qué? Porque, entre otras cosas, nos podíamos ir, como nos fuimos, igual que todas las comunidades españolas, del objetivo de déficit y corríamos el riesgo de que hubiese una intervención por parte del Estado. No había dinero para poderlo hacer. ¿Sabe usted que además que hay un descreste sobre la ayuda al tomate de alrededor de 5 millones de euros anualmente? Yo le garantizo que el procedimiento hecho obedece a la legalidad. Usted sabe que las ayudas de Estado están sujetas a la ley de subvenciones y, por tanto, el trámite llevado después de que entrara el dinero procedente de Madrid, que, por cierto, efectivamente se negoció con el Gobierno anterior. Se negoció con el Gobierno anterior la ayuda de los 23 millones. Y yo espero que ustedes respondan a los agricultores de la misma manera que respondió el Gobierno anterior, con los 23 millones de euros. Dadas las circunstancias por las que estamos atravesando, con un recorte de 800 millones de euros, ¿cómo cree usted que esta comunidad, cuando hay otras comunidades que están financiadas per cápita en torno a 400 euros, nosotros estamos financiados por el Estado en torno a los 153 euros? ¿Qué diferencia hay en trato entre unas comunidades y otras? Y aún así le están negando a los agricultores 23 millones de euros. No es la primera vez que intervengo destacando la importancia que para el Grupo Nacionalista tiene la política de vivienda, por ser, por un lado, un instrumento de impulso al crecimiento económico y, por otro, un instrumento de cohesión social. Es decir, las políticas impulsadas por el Gobierno de Canarias en materia de vivienda responden a una doble apuesta. Como motor económico que contribuye a la reactivación económica a través del impulso al sector de la construcción, apostando por la sostenibilidad territorial, basándola fundamentalmente en la rehabilitación y renovación, pero también contribuye a corregir determinadas ineficiencias del mercado a través de la construcción de vivienda protegida y como elemento de cohesión social, primando en su acceso a los colectivos con menos recursos y posibilidades que de otra forma no tendrían oportunidad de acceder a una vivienda digna. Por ello, desde el Grupo Nacionalista nos preocupan los recortes de financiación impuestos por el Gobierno del Partido Popular y cómo van a influir sobre las políticas que se vienen ejecutando. La política de vivienda en Canarias se venía financiando hasta ahora en un 70% con recursos propios y solo el 30% restante correspondía a la financiación del Gobierno central. Pero con los recortes del 45% previsto en los presupuestos del Estado, en esta materia supone que la inversión estatal casi desaparece. Nuestro marco presupuestario no puede soportar mayores recortes sin poner en peligro muchas de las actuaciones que se están desarrollando. Por ello, señora consejera, ¿cómo va a afectar el recorte aplicado en los presupuestos del Estado a la política en materia de vivienda en Canarias? Efectivamente, usted lo ha dicho, señora Pulido. El Estado vacía de contenido la política de vivienda. Absolutamente, tal como usted dice, de ese 30% que aportaban para el Plan Canario de Vivienda, se recorta hoy en más de un 40% esa aportación, lo cual desde luego nos obliga a modificar, a reconducir absolutamente las políticas de vivienda del Plan Canario de Vivienda. El Estado elimina líneas importantes del Plan Estatal de Vivienda, líneas como la ayuda a las familias para comprar una vivienda protegida, líneas como la ayuda a la juventud para obtener una vivienda en alquiler han sido eliminadas por parte del Estado y eso obliga a que el Gobierno de Canarias, desde luego, tenga que elevar un nuevo decreto para reajustar y reubicar de nuevo el Plan Canario de Vivienda. Y mire que si eso es preocupante, señorías, nos preocupa no más, pero con igual intensidad, los convenios que tenemos firmados con el Estado. Recuerden ustedes, señorías, que tenemos 46 convenios firmados con el Estado para rehabilitar o reponer 7.000 viviendas en Canarias. Eso supone una inversión de 186 millones de euros. Pero si eso es importante, lo más importante de todo es que esto dinamiza la economía
y generaría o mantendría 12.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. ¿Por qué nos preocupa muchísimo esto? Porque en estos momentos no tenemos conocimiento de cómo van a quedar afectados dichos convenios, pero sí tenemos un botón de muestra. Y ese botón de muestra es el que nos preocupa. ¿Saben ustedes que con estos 46 convenios había uno absolutamente singular, que es el de las chumberas? Para las chumberas, en estos momentos, el Gobierno del Estado tenía que presupuestar 4,8 millones de euros para este año 2012. Ha puesto 1 millón. Si esa es la proporción, si estamos hablando de un 80% de recorte en los convenios, entonces el panorama, señorías, es desde luego bastante desolador. Por eso, repito, el Estado deja vacío de contenido las políticas de vivienda. La consejera, que se vacían las políticas de vivienda de financiación, con lo cual se demuestra que no es una prioridad para el Partido Popular esta política, pero tampoco son prioritarias las de educación, sanidad, dependencia o empleo, pues de otro modo no se explican los recortes que se han aplicado a las mismas en los presupuestos del Estado. De ellos, unos 1.000 millones de euros se recortan a Canarias, la misma cantidad que en el último Consejo de Ministros se autorizó para la financiación de un tramo de 53 kilómetros del tren de alta velocidad en Galicia. Señora consejera, dicen que la crisis puede ser una oportunidad, que tenemos que salir de esta crisis con más igualdad, pero desde luego ni va a haber oportunidad ni va a haber igualdad para el 3% de las personas que están en exclusión social, ni para el 30% de las personas que están bajo el umbral de la pobreza, ni para el 52% de los parados de larga duración que hay en Canarias en relación al 47,8% que está en la España continental. Además, tenemos que unir nuevos perfiles de personas que pueden entrar en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de una persona de clase media que se quede sin trabajo, que tenga una hipoteca a su cargo, que en muchos casos tienen inclusive que devolver su casa, aquellos casos donde pueda, porque saben que pierden su casa y encima tienen que pagar la hipoteca, que tienen hijas o hijos a su cargo, y también, como usted ha dicho, también encima afecta a las mujeres con esta situación de doble marginalidad. Estamos poniendo en este momento en riesgo la cohesión social. Un ejemplo es los 0 euros que usted ha anunciado para la ley de dependencia. La desigualdad social se puede incrementar en los próximos años, inclusive en las próximas décadas, si estamos pensando en los jóvenes con esta nueva política de becas que tienen que dejar sus estudios o que ni siquiera pueden acceder a la universidad. Y estamos hablando, según ha informado el director general, de casi 4.000 chicos o chicas. Y me preocupa hablar, señora consejera, de nuevo de clases sociales, entre los que tienen y los que no tienen. Vamos a poder otra vez hablar de la frase de que es poderoso caballero el señor Don Dinero. En este momento está en riesgo el estado de bienestar social conocido hasta ahora. Hay un retroceso en las conquistas sociales que pensábamos todos y todas que estaban consolidadas. Por eso, señora consejera, ¿cómo van a afectar los servicios esenciales el recorte en el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado? Sí, señoría. Los servicios públicos en Canarias se van a ver afectados ante un recorte de 800 millones de euros por parte del Estado. Sin duda se van a ver afectados. Tenemos, como usted bien dice, 800 millones de euros menos para trabajar en pro de ir erradicando la pobreza, para trabajar a las personas con exclusión social, para trabajar en dependencia, para trabajar en vivienda, para trabajar las políticas de infancia, pero incluso las deportivas, las culturales. Tenemos 800 millones de euros menos, señorías. Pero no es solo que tengamos 800 millones de euros menos. No, es que encima tenemos un recorte mayor que el del resto de las comunidades autónomas. Eso es lo que llevo preguntándome desde aquel fatídico viernes, Consejo de Ministros, en que sale ese borrador de presupuestos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Canarias más recorte que al resto de las comunidades? Y encima vamos a tener un conocimiento de esos presupuestos reales en junio, a mitad de año, señorías. Me he reunido ya con la FECAN y con la FECAE para poderles trasladar que, por ejemplo, el plan de prestaciones sociales básicas para los 88 ayuntamientos de Canarias se recorta en un 43%. Pero es que se recorta en un 43% y lo sabemos 4 meses más tarde. Pero es que los 2.000 profesionales de lo social que trabajan en esos ayuntamientos están trabajando desde enero.
Es que las 300.000 personas que a lo largo del año se acercan a la puerta de un ayuntamiento dependen precisamente de esas políticas. Es la base esencial de las políticas sociales en Canarias, ese plan de prestaciones sociales básicas. Y hoy se ve recortado, como digo, en ese 43%, meses más tarde, medio año más tarde. Pero lo mismo pasa con la FECAE, con quien también me he reunido, porque si se ha eliminado, aquí ya no hay recorte, aquí lo que hay es eliminación de la partida de 283 millones de euros para dependencia. Por lo tanto, señorías, sí, sin duda un recorte tan brutal por parte del Estado va a afectar a los servicios sociales o los servicios públicos, al menos tal como los conocemos hasta ahora. Señora consejera, ¿cómo valora el Gobierno los recortes previstos por el Gobierno de España en los presupuestos de 2012 en lo relativo a las subvenciones para la movilidad de artistas y proyectos culturales? En el pasado mes de diciembre compareció usted ante este Pleno a petición del Grupo Socialista para informar sobre el impacto que la política cultural tiene en el empleo. Tratábamos con aquella iniciativa de llamar la atención sobre la dimensión económica de la cultura en nuestra comunidad. El sector cultural canario registró en el último año casi 16.000 puestos de trabajo estructurados en más de 3.800 empresas y, no obstante, presenta como debilidad el estar conformado por pymes y micropymes a las que la situación económica actual compromete seriamente. En Canarias, a la reducción presupuestaria obligada para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales, se une una menor capacidad adquisitiva para acceder a los bienes y servicios culturales. El resultado para los profesionales de la cultura es una merma en su capacidad para ofrecer su producción en el mercado local. Por ello, resulta trascendental continuar disponiendo de las ayudas que desde el año 2005 ofrecía el Gobierno de Canarias mediante convenio con el Ministerio de Cultura y que tenían como objetivo facilitar el intercambio y la comunicación cultural de Canarias con el resto del Estado. Convenio por el que el Ministerio aportaba 700.000 euros para compensar el hecho insular y la lejanía. En el presupuesto del Estado para 2012, dicha partida no solo se reduce, sino que se engloba en la de promoción y cooperación cultural común para todo el Estado, despreciando así el hecho insular reconocido en la Constitución y en nuestro Estatuto. ¿Qué futuro espera a los miles de profesionales e industrias culturales y creativas de Canarias? El Gobierno de España no solo incumple sus compromisos con Canarias, no solo actúa injustamente con esta tierra. El Gobierno de España cierra el camino al talento y a la creatividad de los canarios y los obliga a abandonar su tierra, haciendo de nuevo de Canarias tierra de migración. Por eso, consejera, nos preocupa y le formulamos esta pregunta sobre en qué medida va a afectar el nuevo marco presupuestario también a la actividad cultural y a las industrias culturales y creativas de Canarias. Señoría, me preguntaba usted en un primer momento que cuál era mi valoración o la valoración del Gobierno y desde luego no puede ser más que muy negativamente. Por parte del Estado se elimina, y creo que desde luego esto es una declaración de intenciones absolutamente, se elimina por parte del Estado la partida específica que, como bien dice usted, ha existido desde el año 2005 en los presupuestos generales para los desplazamientos culturales desde Canarias al exterior y especialmente a la península. Con esta eliminación, el Estado, desde luego, nos está obligando a pensar que estamos en España, señorías. Sí, estamos en España para tener las mismas obligaciones, pero no estamos en España para tener los mismos derechos. Les digo lo siguiente, hasta ahora había una partida específica para Canarias, el archipiélago balear y las ciudades de Ceuta y Melilla, para salvar el obstáculo de la insularidad y la lejanía. En estos momentos esa partida desaparece. Hasta ahora era de 1.050.000 euros, de los que de ese 1.700.000 euros correspondían a Canarias. ¿Sabe usted lo que ha pasado ahora? No existe la partida y hay una para toda España de 700.000 euros. ¿Cuánto va a corresponder ahí a Canarias? Yo creo, señorías, sin ninguna duda, que el Estado ha roto el vínculo que une a Canarias con España. Lo acaba de romper
y por lo tanto yo creo que es absolutamente clara la situación en la que queda tanto el sector empresarial como el sector artístico en general de Canarias de cara a darse a conocer fuera de nuestras fronteras, y desde luego no estamos en igualdad de condiciones ni tenemos las mismas oportunidades. Sí pagamos impuestos igual que Valencia o que Madrid o que Murcia, pero desde luego no tenemos la misma facilidad para podernos desplazar desde Canarias hacia el exterior. Con motivo de la aprobación del Real Decreto del 14 de marzo del presente año, que convalida otro del 2001, anulado por la justicia, que vuelve a otorgar permisos para que se puedan efectuar prospecciones petrolíferas en aguas profundas de Canarias, y a una distancia que oscila entre 9 y 61 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, la sociedad civil canaria, y muy especialmente la de Lanzarote y Fuerteventura, junto a todas las instituciones de las dos islas, convocaron una manifestación el pasado 24 de marzo con el lema «No a las petroleras, sí a las renovables». Desde La Graciosa hasta la Isla del Hierro, más de 50.000 canarios y canarias le dijeron alto y claro al Gobierno del Estado español que las decisiones que tienen que ver con el modelo de desarrollo de Canarias y, por tanto, el interés general de los canarios, deben ser tomadas en el seno de sus instituciones y no a través de imposiciones dictadas a más de 2.000 kilómetros de nuestra tierra. Debo resaltar especialmente que unas 25.000 personas en Lanzarote, 15.000 en Fuerteventura, 10.000 en Gran Canaria, se manifestaron pacíficamente el 24 de marzo con motivo de la decisión tomada unilateralmente por el Estado español. Señor consejero, antes de que responda a la pregunta sobre la valoración del Gobierno sobre la respuesta ciudadana frente a las prospecciones petrolíferas en Fuerteventura y Lanzarote, me gustaría realizar una valoración personal de cuál fue la respuesta ciudadana, como contrapunto de las desafortunadas declaraciones de algunos representantes públicos sobre las motivaciones y el número de participantes en esa manifestación. Señorías, la valoración de lo que ese sábado 24 de marzo viví junto a miles de personas por las calles de Arrecife fue la de una manifestación encabezada por varios colectivos de la isla de Lanzarote, con una pancarta que decía «No a las petroleras, sí a las renovables». Detrás de esa pancarta una gran marea de vida, representantes de todos los sectores de la sociedad de la isla, vecinos, vecinas de los 7 municipios, niños, mayores y ancianos, todos impregnados de una energía contagiosa, una energía positiva que por unas horas nos hizo sentir más que nunca que somos uno, un solo pueblo que tiene la firme convicción de hacer lo correcto, de defender los intereses de nuestra tierra por encima de los intereses empresariales de las petroleras, de defender el valioso legado que está a nuestro cuidado, la gran biodiversidad de Canarias. Señoría, contesto a su pregunta acerca de cómo valora el Gobierno de Canarias esa manifestación o manifestaciones ciudadanas. Pues las valora con preocupación, porque ponen de manifiesto un rechazo por parte de la ciudadanía a determinado tipo de decisiones que se han tomado por parte del Gobierno de la Nación de manera unilateral, sin abrir procesos de diálogo y de discusión y negociación de carácter bilateral con la Comunidad Autónoma de Canarias, quien ha venido exigiendo diálogo institucional, lealtad institucional, control de la situación, conocimiento exhaustivo acerca de lo que se autoriza, cómo se autoriza, para qué periodos de tiempo, a qué entidades empresariales, etcétera, etcétera, y por consiguiente reclamando por parte del Estado respeto institucional para una comunidad autónoma en la cual poner en marcha de nuevo autorizaciones en materia de hidrocarburos en el subsuelo marino de las Islas Canarias supone un cambio de dimensión de carácter estratégico respecto del modelo económico que Canarias quiere poner en marcha. Necesitamos tiempo, aún estamos a tiempo de recuperar ese diálogo institucional que debe producirse para valorar adecuadamente el impacto y las consecuencias de las autorizaciones que el Gobierno de España ha llevado a cabo a la empresa Repsol para intervenir en un área de influencia de las Islas Canarias y que puede tener una enorme repercusión para el futuro. Las manifestaciones ciudadanas ponen de manifiesto miedo, malestar, inseguridad
y, en definitiva, descontento radical con la decisión del Gobierno de la Nación. El Gobierno de Canarias no puede desconocer esa realidad ciudadana y trata de atender y de escuchar a la ciudadanía para posicionarse ante el Estado de la Nación. Señora consejera, ¿qué medidas ha adoptado el Gobierno en materia de políticas activas de empleo en colaboración con las corporaciones locales y en desarrollo del plan de choque contra el desempleo en Canarias? Señoría, como usted sabe, el Gobierno de Canarias tomó la decisión el pasado mes de febrero de poner en marcha un plan de choque contra el desempleo, dada la situación de emergencia social en que entramos cuando la encuesta de población activa puso de manifiesto que a 31 de diciembre Canarias había superado la tasa de paro crucial, más del 30%, registrado, como digo, a finales del año 2011. Y ese plan de choque contemplaba, entre otras medidas, una colaboración con corporaciones locales en dos direcciones diferenciadas. Por un lado, las políticas de formación combinadas con empleo, escuelas, talleres y talleres de empleo, y medidas de contratación directa con corporaciones locales. He de decir que esta iniciativa, de la que esta consejera está firmemente convencida de que es una iniciativa positiva para disminuir las cifras de desempleados que tenemos registradas en Canarias, la creación directa de empleo con las comunidades autónomas, ha tratado de ralentizarse y de bloquearse por parte de la Administración General del Estado, creando incertidumbre acerca de cómo debe aplicarse el Real Decreto Ley 20/2011, que, como ustedes saben, contiene medidas presupuestarias, financieras y tributarias para contener el déficit público. En concreto, esa prohibición que aparece en el artículo 3.2 de dicho Real Decreto Ley, en la medida en que prohíbe al sector público y a las administraciones públicas efectuar contrataciones temporales. Esta incertidumbre y esta desconfianza que se generó por parte de las administraciones, de la Administración General del Estado, obligó a la FECAM a recabar informes y definitivamente ha obligado al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas a emitir un informe aclaratorio que ha venido a dar la razón a esta Consejería de Empleo, a esta consejera de Empleo, habilitando para continuar adelante con las convocatorias que permiten crear empleo directo a través de las corporaciones locales. El plan de choque va a seguir, por tanto, adelante. Muchas gracias, señoría.